Hola chicos y chicas, en esta ocasión vamos a elaborar nuestros talles espalda y delantero. Para eso únicamente vamos a utilizar nuestra regla 6, nuestra curva francesa. Vamos a utilizar una regla de 30 centímetros y bueno, si tienen su regla L, de las que sí vienen bien escuadradas, pues la utilizan, y si no, podemos trabajar únicamente con nuestra regla de 30 centímetros. Para elaborar nuestra espalda, vamos a empezar siempre con la espalda. Para elaborar nuestros talles vamos a utilizar el sistema o el método de cinta y regla. Este sistema se basa en la toma de medidas. Para esto nosotros pues tenemos que previamente haberle tomado las medidas a la modelo o a la persona, o si es para ustedes, a quien le vayan a realizar estas plantillas. Vamos a iniciar con nuestros talles como las primeras plantillas básicas que posteriormente utilizaremos para realizar nuestras prendas de vestir. Para el largo espalda vamos a utilizar únicamente estas medidas, que es largo espalda, ancho espalda. Estas dos medidas las vamos a dividir entre dos, que ya divididas nos queda largo espalda 18.8, ancho espalda 18.5. Vamos a utilizar también contorno busto y contorno cintura. El contorno busto y el contorno cintura los dividiremos entre 4 y ya divididos, bueno, nos da 20 centímetros, el contorno busto 20.5 y el contorno cintura 17 centímetros. Para nosotros localizar o saber qué medida vamos a poner en el escote, vamos a llevar a cabo una fórmula. Esta fórmula es la siguiente. Vamos a utilizar el contorno busto, la medida de contorno busto total, la que tomamos con nuestra cinta métrica. Esa medida la vamos a dividir entre 12 y a lo que nos resulte le vamos a quitar 1 centímetro. Para esta plantilla, estos talles que vamos a realizar, recuerden que la medida de nuestro busto es de 82 centímetros. Entonces, 82 centímetros entre 12 nos da 6.83, menos 1 centímetro nos da 5.8, quitándole ya los decimales, el segundo decimal. Entonces, nuestro escote va a ser de 5.8. Y con estas medidas vamos a empezar la construcción de nuestra espalda, que van a ver que es muy sencilla. Hay algunas medidas estándar que esas ya quedan definidas para cualquier talla. Vamos a empezar con este procedimiento. Entonces vamos a iniciar. Vamos a utilizar, yo estoy utilizando este papel bond, pero ustedes, si llevan a hacer sus plantillas con las que posteriormente estarán trabajando las prendas, pues realícenlo en un papel con más grosor y que les pueda durar más. Yo siempre recomiendo el papel caple, pero pueden utilizar el que ustedes quieran. Vamos a iniciar entonces. Para nuestro talle vamos a dejar en la parte de arriba un espacio de aproximadamente 1 centímetro. Yo voy a dejar el ancho de mi regla para que no haya ningún problema, pero solamente necesitamos 1 centímetro. Entonces dejo este margen, es un margen que no lleva medida porque posteriormente pues le estaremos dando las medidas que nosotros tenemos ya dispuestas. Ahora vamos a iniciar con el primer paso. El primer paso para elaborar un talle generalmente es hacer un ángulo recto. El mínimo en el sistema que trabajamos nosotros es hacer un ángulo recto. Aquí normalmente cuando lo hacen en caple, yo les sugiero que dejen su margen como ahorita, pero que tomen la orilla de su papel como la línea que forma su ángulo recto con el vértice hacia arriba. Yo voy a formar mi ángulo aquí para que visualmente ustedes lo puedan identificar, pero lo pueden dejar y sobre esta línea ir dando las medidas. Entonces voy a igual hacer un margen del ancho de mi regla. Les repito, es únicamente para que ustedes
en el video lo puedan identificar bien las medidas. Y bueno, este ejemplo que estamos haciendo ya son con medidas reales de una modelo. Ahora sí, empezamos con nuestro ángulo recto. Le voy a colocar una letra A en el vértice, porque a partir de la letra A es donde nosotros vamos a empezar a dar nuestras medidas, ya sea hacia abajo o hacia la derecha. Iniciamos con el largo espalda. Nuestro largo espalda en nuestras medidas dice que es de 37.5, entonces vamos a dar esos 37.5 en nuestro aquí. Bueno, siempre hay que tratar de que quede bien derechito, y aquí ya tenemos nuestro largo espalda. Ahora, este largo espalda lo vamos a dividir a la mitad. La mitad, recuerden que ya la habíamos sacado y corresponde a 18.8. Entonces vamos a colocarlo en esta manera, que esta sería la mitad del largo espalda. Luego aquí podríamos, igual sin mover nuestra regla, vamos a bajar 2 centímetros de la letra A hacia abajo. Vamos a marcar 2 centímetros. Esos centímetros posteriormente me servirán para construir mi escote. Ahora, sobre mi línea horizontal y a partir del vértice, que es mi línea A, voy a dar la mitad de ancho espalda. La mitad de ancho espalda son 18.5. Entonces lo voy a marcar igual sobre esta línea. Si estuviéramos trabajando con nuestra regla L, aquí está, mitad de ancho espalda. Si estuviéramos trabajando con nuestra regla L, nosotros acomodaríamos nuestra regla sobre el ángulo. Se los voy a mostrar. Sobre nuestro ángulo, a ver si ahí lo pueden visualizar. Ahí está. Y sin mover nuestra regla estaríamos dando el largo espalda, mitad largo espalda, los 2 centímetros y el ancho, la mitad de ancho espalda. Entonces estaríamos dando 4 medidas sin necesidad de mover nuestra regla. Pero bueno, también quiero que vean que si no tenemos esta regla L, pues podemos trabajarlo únicamente con nuestra regla de 30 centímetros. Ahora, ya que tenemos marcadas estas medidas, antes de continuar vamos a escuadrar. Escuadraremos la mitad de nuestro largo espalda con la mitad de nuestro ancho espalda. Si tenemos una regla L, pues lo único que vamos a hacer es escuadrar. Sobre mi línea horizontal, yo voy a dar la medida de ancho espalda, que son 18.5, es decir, de aquí a aquí me deben dar 18.5, y en forma vertical me tienen que dar los 18.8, y es ahí donde yo voy a hacer mi rectángulo, cuadrado, lo que me salga. Si no tuviera yo mi escuadra, pues únicamente con mi regla de 30 centímetros, pues voy midiendo y voy poniendo puntos de apoyo para que me quede bien escuadrado. Es decir, que aquí de largo, pues le voy a dar los 18.8, ahí pongo una marquita, y de ancho serían 18.5, ahí está. Esta de una vez ya la marco, hasta aquí, porque hasta ahí es los 18.5, y voy a unir hacia arriba. Ahora, ya tengo aquí mi cuadro, rectángulo, lo que le salga, dependiendo de las medidas de cada quien, pues es lo que le saldrá. Vamos a continuar con nuestras medidas. Ahora, sobre esta línea que tenemos aquí, vamos a dar 1/4 de contorno busto. De acuerdo a las medidas que estamos trabajando, el cuarto de contorno busto es de 20.5 centímetros. Entonces, voy a colocar mi regla y voy a marcar mis 20.5 todo a lo largo de mi línea. Y ya nada más continúo.
continúo dando un cuarto de contorno busto. Entonces hasta aquí queda. Igual recuerden, dependiendo de las medidas de cada quien, pues esta línea puede salir más, porque ahí va a ser de acuerdo a los diferentes tipos de cuerpo que tenemos. Ahora, nos vamos a ir a la parte de abajo. En esta parte vamos a colocar nosotros la cintura. Otra vez, si nosotros tenemos una regla L o una escuadra, podría ser también una escuadra, la vamos a colocar de esta manera que se asiente bien sobre la línea recta que tenemos aquí, que esta línea recta va a corresponder a la línea central de mi talle, de mi plantilla. Y aquí voy a marcar yo lo que corresponde a mi contorno cintura, que en esta ocasión son 17 centímetros. Entonces de una vez lo marco para que vean que así lo hacemos. Este es contorno cintura. Y también vamos a dar el aumento para la pinza. De una vez damos el aumento para la pinza. Mi pinza va a ser de 3 centímetros. Entonces continúo sobre mi línea y son 3 centímetros para la pinza. ¿Ok? Y ahora sí, ya estamos casi terminando. Nos vamos a ir a la parte de arriba y donde tenemos nuestro ancho espalda, en esta parte, la mitad de ancho espalda, vamos a bajar igual 2 centímetros. Esos 2 centímetros me van a ayudar a formar mi hombro. Nos vamos a la parte de arriba, el vértice superior izquierdo, y voy a dar de la letra A hacia la derecha, sobre mi línea horizontal, lo que me salió de mi fórmula para el escote, que fueron 5.8. Y ahí lo marco. Este es el 5.8 de mi escote. Aquí sí no le pongo cuánto, porque pues recuerden que es de acuerdo a las medidas de cada quien. Aquí donde marqué mi escote voy a subir 1 centímetro. 1 centímetro. Y estamos casi terminando. Ahora, para poder formar la curva de mi sisa, voy a dividir a la mitad de donde yo bajé mis 2 centímetros a el vértice que se me forma donde cruza mi línea de busto y donde está mi línea de la sisa. Línea de busto y línea de sisa. Dividimos a la mitad. Primero checamos cuánto nos mide y vamos a marcar dónde es la mitad de esa medida. Donde me dé la mitad voy a meter 1 centímetro. Voy a meter 1 centímetro. Recuerden que estas líneas que estamos haciendo corresponden a la construcción de mi espalda. Entonces, cuando nos referimos a meter, siempre las líneas van a quedar adentro de la plantilla. Y si yo digo que en lugar de meter voy a sacar, bueno, pues van a quedar afuera de las líneas de construcción. Ahora sí, con esto terminamos de plasmar nuestras medidas y también de hacer la construcción. Ya únicamente nos queda unir puntos y ahora vamos a hacer como los niños de kinder que empiezan a unir puntos para formar una figura. Pues vamos a empezar por la parte de abajo. Pueden empezar por la de arriba, por la de abajo, por la sisa, por donde ustedes quieran, porque ya nada más es unir. Yo voy a empezar por abajo. Voy a unir mi costado de los 3 centímetros de pinza a donde está mi cuarta parte de contorno busto. Y uno con línea recta. Ahora me voy a ir a formar la sisa y voy a unir con línea recta los 2 centímetros que bajé con el centímetro que metí. Y para terminar de formar esa sisa, voy a utilizar mi 6, mi regla
francesa, mejor conocida como el 6, y voy a unir este punto, que es donde metí 1 centímetro, y voy a llegar con curva a la cuarta parte de mi contorno busto. Y ahí tenemos la sisa. Ahora, para formar el hombro, voy a unir con línea recta donde está mi escote, donde subí el centímetro, con los 2 centímetros que bajé en la línea de sisa. Eso lo hago con línea recta. Y para formar mi escote, únicamente uno con línea semicurva, el centímetro que subí, con los 2 centímetros que bajé. Aquí será con una línea semicurva, no tan curviada. Y con esto tenemos terminado nuestro talle espalda. Ya únicamente, digo, podríamos ponerle aquí nuestra línea de nuestro símbolo, perdón, del hilo de la tela, y estaríamos terminando nuestra espalda. Ahora vamos a realizar el delantero, que varias de las medidas que tenemos aquí para la construcción de la espalda, pues las vamos a repetir. Entonces, para eso pues va a estar más fácil, aunque lleva un poquito más de pasos nuestro delantero, pues ya tenemos un avance, porque ya sabemos más o menos la construcción. Aquí ya marqué con otro color las líneas definitivas de mi trazo. No sé si se alcance a ver, ya lo puse con un color verde, para que vean cuáles son las líneas que ya nos sirven. Voy a recortar para que observen cómo quedó al final. Nuestro talle espalda ya recortado queda definido de esta manera. Ahora sí, comenzaremos con el delantero. Para elaborar nuestro talle delantero, estas son las medidas que vamos a utilizar. Largo delantero, el total son 45 centímetros. Largo espalda, vamos a utilizar la mitad menos 1 centímetro, que correspondería a 17.8. Altura de busto, 24 centímetros, ese lo usamos total. Distancia de busto, que son 17, pero hay que dividirlo a la mitad y va a resultar 8.5. Contorno busto ya lo teníamos, recuerden, son 20.5. Y contorno cintura también ya en cuartas partes lo tenemos ya 17 centímetros. El escote también ya lo teníamos, son 5.8. Y con estas medidas empezaremos la construcción de nuestro talle delantero. Como ya les había comentado, para iniciar los talles siempre empezamos con un ángulo recto. Entonces, en esta ocasión, lo único que cambia, y este es únicamente para que ustedes le vean la diferencia entre una espalda y un delantero, que siempre la hay, pero bueno, si tiende a haber alguna confusión, por eso para realizar el aprendizaje lo hacemos de esta manera. En la espalda empezamos a construirlo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. En el delantero realizaremos igual un ángulo recto con el vértice hacia arriba, pero empezaremos a trabajar de arriba hacia abajo, pero ahora de derecha a izquierda. Entonces, estoy utilizando ahora mi regla L para que veamos cómo nos puede facilitar un poco el trabajo. Vamos a dar nuestro largo delantero y de una vez lo marcamos, son 45 centímetros. ¿Está? Vamos a dar la mitad de ancho espalda. Y por último tenemos la medida de ancho espalda, que ya la teníamos también de la construcción de nuestro talle espalda, y son 18.5. Entonces vamos a dar nuestras medidas sin mover nuestra regla. Damos largo delantero, que son 45 centímetros, vamos a dar el ancho espalda, que son 18.5. Vamos a dar la mitad de largo espalda menos 1, que corresponde a 17.8. Aquí ya no lo damos, ya nada más lo marcamos. Aquí está, es la mitad de largo espalda menos 1 centímetro. Ahora seguimos dando medidas.
En forma horizontal vamos a dar nuestro escote, que son 5.8. En forma vertical también daremos nuestro escote, que son 5.8, pero le vamos a aumentar 2 centímetros. En esta ocasión aumentaremos 2 centímetros para darle un poquito más de profundidad a ese escote. Entonces son 5.8 más 2, 6.8, 7.8 en forma vertical. Este es mi escote y este también es mi escote. Ahora, si se dan cuenta, sin mover la regla dimos 1, 2, 3, 4 medidas nuevamente, 5 con el ancho espalda, que ya lo tenemos aquí también. Y ahora vamos a escuadrar. Vamos a escuadrar utilizando nuestra regla L. En la espalda ya lo hicimos utilizando la regla de 30 centímetros, pero aquí vamos a ver cómo lo podemos lograr también. Cómo es más fácil si contamos con esta regla, porque pues nos estamos ahorrando algunos pasos. 18.5 y del otro lado son 17.8. Cuando lo tenga yo localizado, entonces escuadro. Ok, ahí está. Ahora sí voy a usar mi regla de 30 y el paso que sigue es dar mi contorno busto sobre esta línea, como lo hicimos en la espalda. Vamos a continuar sobre ella y vamos a aumentarle lo que corresponda. Aquí es 1/4 de contorno busto más 2 centímetros. Entonces tenemos que mi contorno busto es de 20.5, 21 y 22.5 es lo que yo voy a marcar. Empiezo midiendo desde aquí y donde me den los 22.5 continúo mi línea y ahí marco lo que corresponde a 1/4 de contorno busto, pero más 2 centímetros, más 2. Ahora nos vamos a la parte de abajo. De una vez podemos ir marcando nuestra cintura y vamos a hacerlo otra vez con nuestra regla L para que escuadremos. Colocamos nuestra regla bien derechita sobre nuestra línea central, que es la línea que tenemos aquí, y en la parte de abajo daremos la 1/4 parte de contorno cintura y son 17 centímetros de acuerdo a las medidas que estamos trabajando. Este es 1/4 parte de contorno cintura. Vamos a continuar y ahora para nuestro delantero, en el sistema que nosotros estamos trabajando, la pinza se va a ubicar en el hombro. Este sistema, que es el cinta y regla modificado, ubica la pinza en el hombro y con ella, bueno, realizaremos todos los cambios de pinza que nosotros querramos realizar. Vamos a marcar en nuestro vértice superior izquierdo, vamos a dar 4 centímetros, vamos a bajar 4 centímetros, ahí está, bajamos 4 centímetros, vamos a marcar un hombro provisional, porque este no es el hombro que va a quedar, este nada más nos va a ayudar ahorita para la construcción de nuestra pinza. ¿Y cómo vamos a construir la pinza? Bueno, nos vamos a ubicar en este punto, que es donde está mi hombro provisional y el escote, y de esta línea, de este punto, perdón, hacia abajo, vamos a marcar nuestra altura de busto. Para estas medidas es de 24 centímetros. Esta línea únicamente nos va a servir para marcar la distancia busto, para ver a qué altura voy a marcarla. Es por eso que a lo mejor no tengo que estar midiendo así, hay que tratar de hacerla recta, pero bueno, tampoco es así como que muy indispensable
que la deje muy medida. Entonces, la marco con líneas punteadas porque, les repito, es solamente para que yo me apoye. Hasta aquí llegó mi altura de busto. Ahora voy a dar mi distancia busto. Esa línea o esa medida la voy a dar a partir de mi línea central, que es esta línea de mi ángulo recto, de las primeras que marcamos, pero a la altura de donde está mi altura de busto. Recuerden que esa medida de distancia busto, el total lo dividimos a la mitad. Entonces, para estas medidas es de 8.5. Esta sí la voy a marcar bien. Digo, tampoco me va a servir después, pero para que haya una diferencia. Hasta aquí me llegó. Si se dan cuenta, no tiene nada que ver si queda aquí, en mi altura de busto, si queda más para adelante, más para atrás. Aquí nada más me sirve para que esta línea, que es mi distancia busto, que es la mitad de distancia busto, pues me ayude, porque en otros sistemas se llama punto alto de busto o el punto O, algunos le llaman punto O. Ahora, continuemos con la construcción de nuestra pinza. En la parte de arriba, donde está mi letra E y donde nació mi línea azul punteada, que es la altura de busto, voy a marcar 3 centímetros sobre la línea de hombro. Los marco 3 centímetros. Y después de estos 3 centímetros voy a marcar 6 centímetros, que son, los divido porque voy a utilizarlos también, que con estos 6 centímetros voy a hacer mi pinza base de mi talle. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a unir estos puntos que acabo de marcar al punto alto de busto o a mi distancia busto. Entonces voy a unir con líneas rectas y esta pinza pues es muy importante porque es la base de mis transformaciones posteriores. Entonces, ya tenemos aquí marcada nuestra pinza. Aquí está ya nuestra pinza y ahora ya casi terminamos. Nos falta empezar a unir algunos puntos de construcción y vamos a unir los que podamos y dejaremos al final nuestro hombro y nuestra sisa, porque para marcar el hombro y la sisa tengo que doblar esta pinza y para doblarla necesito recortar mi talle. Entonces terminaremos con el costado, formaremos el escote, que es lo que nos falta, y vamos a recortar. Ahora, ¿cómo vamos a medir nuestro costado? Recuerden que nosotros ya hicimos nuestra espalda. Entonces, tenemos aquí la espalda. Ahí está, si la alcanzan a ver. Y bueno, esta es mi línea de costado de mi espalda. Vamos a ponerle aquí. Después ya veremos cómo se llama cada una de las líneas para que nos vayamos ubicando. Pero bueno, de momento este es el costado. Entonces, esta medida del costado de mi espalda la voy a tomar porque la voy a utilizar para formar el costado de mi delantero. Entonces aquí son 18.8 centímetros y esos 18.8 los voy a marcar aquí para formar mi costado. En esta línea, en mi costado, mi línea no va a llegar hasta este punto, porque si no, pues sería muy sencillo. Entonces vamos a voltear nuestra regla y empezar a medir desde acá, pero asentando mi regla en este punto para que me quede bien. A ver si ahí lo logran ver. Entonces yo voy a colocar mi regla aquí. Ahí está, unidos los dos puntos, pero únicamente voy a marcar lo que me dio de costado mi espalda. Incluso podría ponerlo aquí, miren. Aquí está mi costado. Puedo aquí yo marcarla. Y me tiene que llegar hasta ahí, que dijimos que eran 18.8 centímetros. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque los costados
de nuestros talles deben estar igualitos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya cuando nosotros recortemos y todo y hagamos alguna prenda, pues el costado de mis plantillas en algún momento cuando hagamos la prenda pues se van a coser, perdón, el costado del delantero con el costado del talle espalda, asimismo los hombros, esos también tienen que quedar exactamente iguales. Ahora, ya formé mi costado, noten que aquí les decía queda un espacio, no llega hasta acá. Y ahora vamos a formar el escote. El escote, bueno, pues bien sencillo. Usamos nuestra regla 6 y únicamente unimos los dos puntos. Y hacemos una curva que sí está un poquito más profunda. Ahora, ¿qué nos queda? Ok, ahora vamos a doblar nuestra pinza. Considero que si ustedes recortan su talle dejando a lo mejor los espacios de la sisa y del hombro para formar bien la pinza, les puede resultar más fácil doblarla y formar el hombro y la sisa. Pero bueno, lo vamos a hacer aquí, aunque tenemos el papel, bueno, todo aquí junto, vamos a tratar de hacerlo. Vamos a doblar la pinza, vamos a ir marcando. Si ustedes lo hacen en cartón Capri o en cartulina no creo que les cueste mucho trabajo doblarlo, pero en el papel Capri, que es un poquito más grueso, pues sí cuesta. Ahí lo que pueden hacer es marcar sus líneas con un cúter, a lo mejor dándole pequeños trazos, no que corte totalmente, sino nada para que nos ayude a doblar. Pues aquí ya tenemos doblada nuestra pinza. Como mi pinza ya está doblada, ahí está, a ver si la pueden visualizar mejor. Como mi pinza ya está doblada, ¿qué es lo que ya puedo yo marcar? Mi hombro y mi sisa. Primero voy a marcar el hombro, siempre debe de ser así. Ahora, recuerden que otra vez recurrimos a nuestro talle espalda, que ya está formadito, ya está terminado. Entonces vamos a tomar la medida del hombro de la espalda y lo que mida ese hombro lo vamos a pasar acá. Entonces voy a medirlo para trasladar esa misma medida, que en este caso son 13 centímetros. Ahora entonces voy a trazar mi hombro, a ver si lo alcanzan a ver ahí bien. Voy a colocar mi regla en la letra E del escote. Va a pasar por los 4 centímetros. Y voy a marcar, lo voy a hacer con otro color para que se vean. Voy a marcar, voy a unir esos dos puntos y me voy a seguir hasta conseguir la cantidad o la medida de hombro que según mi espalda es de 13 centímetros. Entonces, donde me dan los 13 centímetros, ahí me detengo. Ahí está. Ahorita vamos aquí cuando cortemos, nuestra pinza debe continuar doblada. Pero eso lo vemos ahorita que recortemos. Ahora, para terminar mi sisa, ya únicamente me faltan aquí dar dos medidas. Medidas igual estándar. Entonces aquí le vamos a poner una letra B. Y de la letra B hacia arriba marcamos 3 centímetros. Y donde me den los 3 centímetros hacia afuera voy a marcar 1 centímetro. Y ahora sí, voy a formar mi sisa. Mi sisa la voy a marcar con mi igual, auxiliándome de mi regla 6. Y tiene que pasar, la vamos a acomodar de manera que pase por los 3 puntos. El hombro, el centímetro y va a llegar a mi costado. Procurando, por ejemplo, que yo no haga esto. Bueno, aquí, bueno, aunque quisiera, no, se sale de mi medida. Pero hay veces que sí, y queda mi sisa demasiado curveada, no. Tenemos que ver la manera, acomodando mi regla, que quede bonita, que se acomode bien. Y ahí es donde marcamos. Y de esta manera está mi sisa. Ahora voy a recortar el trazo para que vean cómo queda y cómo vamos a cortar aquí con mi pinza doblada. Ahora sí ya lo tengo cortado y vamos a ver de qué manera vamos a doblar nuestra pinza. Entonces veamos,
Ya la tenemos doblada, recuerden. Ya nada más vuelvo a retomar. Incluso aquí, si ustedes quisieran, le podrían poner un Durex para que ese Durex me detuviera. Pero bueno, si no, lo podemos hacer así. Le tengo con mi dedo y voy a cortar así mi hombro con la pinza doblada. Y cuando desdoblemos me tiene que quedar este piquito de mi pinza aquí. Ese piquito me va a ayudar para que después en todas las pinzas nos tienen que sobrar estos piquitos, que si no, nuestra pinza cuando la cosiéramos, si yo hubiera cortado aquí derecho hacia acá, esta pinza, si yo elaborara una pinza en el hombro, me quedaría volando la pinza. Entonces este piquito me ayuda para que cuando yo la cosa mi pinza y después una mi hombro, bueno, quede agarrado en mi hombro y no ande bailando mi pinza por ahí. Mis talles, vamos a ver, tiene que estar exactamente igual en los costados. Ahí está, deben estar igual en los costados. Y también deben estar igual en el hombro. Vamos a ver aquí, hombro. Hombro obviamente con la pinza doblada, porque sin doblar pues no nos va a quedar. Ahí está, ahí está. Y ahí tenemos nuestros hombros igualitos. Y con esto terminamos. Aquí igual puedo terminar y ponerle su hilo de la tela para que ya vaya con su símbolo. Talle delantero. No hay tallas porque aquí es sobre medida. Todo lo que se hace con cinta, con el método de cinta y regla, es sobre medida. Es decir, que estos tallas única y específicamente le quedarán a la persona a la que se le tomaron estas medidas. Bueno, y con esto terminamos, chicos. Y nos vemos en la siguiente sesión.